Bienvenidos, amados hermanos, Iglesia Betel, Ministerio Hispano, y todos los que nos sintonizan a través de este medio. Les queremos agradecer por ser fieles y también por estar compartiendo también la palabra de Dios unos con otros. Para los hermanos, para los miembros de la Iglesia Betel, les quiero hacer una invitación que este domingo, en nuestro servicio de las 10 de la mañana, después de que termine el servicio, me gustaría tener una reunión con ustedes ahí enfrente donde se predica, donde se da el mensaje. Tengo mucha información que darles y es algo que me gustaría compartirlos personalmente. Así que espero a todos los miembros del Ministerio Hispano este domingo a las 10 de la mañana, terminando el servicio. Nos vamos a reunir ahí en el parqueo, enfrente de donde predicamos. Hay mucha información que necesito darles con respecto a la nueva forma en que vamos a estarnos reuniendo y además algunas otras informaciones muy importantes. Por favor, todos los hermanos de la Iglesia Betel, este domingo a las 10 de la mañana, después del servicio, ahí nos estaremos reuniendo. Pues bien, mis amados hermanos, esta es nuestra enseñanza del día de hoy. Y a manera de introducción quiero compartir con ustedes pues lo que en estos días el mundo entero está sintiendo aflicción por la incertidumbre del futuro que nos espera debido a esta pandemia, donde miles de empleos se pierden y la salud de todos corre peligro. Pues los hijos de Dios debemos de brillar ante las almas sin esperanza. Saben, mis amados hermanos, la semana pasada estuvimos viendo acerca del libre albedrío, que nosotros decidimos o no decidimos, ¿verdad? Y cada una de las decisiones que tomemos tiene sus consecuencias. Y Dios nos ha dado a nosotros esa libertad, porque Él nos ha creado como seres humanos y nos ha dado a nosotros voluntad propia. Pero esa voluntad tiene su consecuencia debido a la decisión que nosotros tomamos. A veces tomamos buenas decisiones, a veces tomamos decisiones equivocadas y todo lo vemos que tiene sus consecuencias. Para los cristianos en estos tiempos también, estos tiempos son difíciles. El hecho de que nosotros creemos y confiemos en Dios también no nos hace libres de padecer de este tipo de aflicciones. Pero tenemos nosotros como cristianos nuestra confianza puesta en Dios y esperamos en Él. Pero el mundo, quien no lo conoce, quienes no tienen confianza en Dios, están sufriendo y no tienen en quién consolarse. Muchas veces ni los mismos cristianos saben cómo acercarse a Dios, o simplemente no lo tienen a Él en primer lugar o como prioridad. Las dificultades no son nada nuevos en estos tiempos. A lo largo de la historia de la humanidad hemos pasado por diferentes etapas y cada una nos ha llevado a una aflicción. Pero de lo que debemos de estar nosotros conscientes es de que sea cual sea la dificultad, nosotros los que creemos y confiamos en Dios, los que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, Dios tiene el control de todas las cosas y solo a Él podemos acudir para obtener ayuda. Eso nosotros lo creemos de esta manera porque hemos confiado, hemos depositado nuestra vida en Él y pues nos ha prometido una vida eterna, y eso es lo que nosotros estamos, es nuestra esperanza hoy día. Pero, ¿qué pasara si de pronto a usted le dijeran de que va a morir? Que le dijeran, ¿sabes qué? Vas a morir, y ya es una decisión que ha sido tomada. ¿Se imagina que le dijeran eso a usted? ¿Qué es lo primero que usted pensaría? ¿O qué es lo primero que usted haría ante una noticia de estas? Hoy quiero compartir con ustedes este tema y lo he nombrado respuesta a un íntegro corazón. La respuesta que Dios nos tiene a nosotros, ¿verdad? A los que confiamos en Él, a los que hemos puesto nuestra esperanza en Él y a los que somos obedientes a su voluntad y
con íntegro corazón hacemos lo que en las Escrituras dice, Dios tiene una respuesta para esto. Y sabe, son respuestas inmediatas. Y un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios lo encontramos en la palabra allá en el segundo libro de Reyes. Me gustaría tomar como base este libro y compartir con ustedes cómo un personaje con un íntegro corazón recibió una respuesta inmediata de parte de Dios. Cuando el rey Ezequías recibe un mensaje de Dios por medio del profeta Isaías, en el que se le indicaba que iba a morir, Ezequías no tomó el mensaje como mentira ni lo negó, pues sabía que era de parte del Señor. En su lugar clamó a Dios y el Señor le dio una respuesta inmediata. Esta es una respuesta a un íntegro corazón. A manera de estudio bíblico en este día, quiero tomar como texto principal o como base Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 3. Lo voy a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Segunda de Reyes 20:3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti y en verdad y con un íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. A Ezequías se le acercó el profeta Isaías. Ezequías había tomado una enfermedad de muerte. Ya estaba bastante enfermo, ya estaba a punto de morir. Llega el profeta Isaías y a decirle de que llevaba un mensaje de parte de Dios y le dijo que iba a morir. Ezequías, por eso le hago la pregunta, Ezequías en este momento tomó una decisión e hizo algo que no sé si tal vez sea lo primero que nosotros haríamos. Como cristianos deberíamos de hacerlo como lo hizo Ezequías, porque puesto que Dios es nuestra prioridad, Dios es primero para nosotros. Si hemos puesto nuestra confianza en Él, es en lo de primero que deberíamos de pensar. Pero muchas veces pensamos, ¿y si me muero? ¿Qué van a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer mi esposa? ¿Qué va a hacer mi esposo? ¿Quién va a pagar la casa? ¿Quién va a pagar el auto? ¿Quién les va a dar de comer a mi familia? ¿Dónde van a estar ellos? Son las cosas primeras que pensamos. ¿Por qué? Porque no priorizamos a Dios, no lo ponemos en primer lugar. Mas sin embargo, Ezequías fue lo primerito que hizo. Ahí en el capítulo 20, en versículo 3, leemos que Ezequías tan pronto recibió la noticia de parte de Isaías, él hizo esta oración. Y le dijo al Señor, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Usted cree que a Dios se le olvida cómo actuamos nosotros, cómo hemos sido? Claro que no. Mas sin embargo, en la oración de Ezequías, este rey le dijo a Dios, ¿verdad? Le hizo ver, ¿verdad? Que él había actuado con un corazón íntegro delante de él y que había hecho cosas que a Dios le agradan. Y luego dice, y Ezequías lloró con gran lloro. O sea, ese llanto fue también un tipo de llanto, no solo de llamar la atención a Dios, sino que también de agradecerle a Dios por lo que Dios había hecho con él. Y aquí quiero como punto tal vez primero, ver la conducta de Ezequías. Y esto lo encontramos ahí también en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 3. Y empieza de esta manera. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Así empieza este versículo. Ezequías dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, Ezequías, descendiente del rey David, también siguió las enseñanzas, siguió los estatutos, siguió todo aquello que había hecho David, y por eso mismo, si recordamos, ¿verdad? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia nos indica cuál
era el comportamiento del rey. Lo que acabamos de leer. El comportamiento del rey era de actuar siempre ante los ojos de Dios con rectitud, con integridad. Los antepasados de Ezequías también fueron reyes. Algunos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero otros también hicieron lo malo. Pero la primera lección que podemos aprender de este relato es que, ¿sabe una cosa, mi hermano? El pasado no define nuestro futuro. Escuche esto. El pasado no define nuestro futuro. Bien pudieran ser nuestros antepasados tal vez gente mala, pero eso no significa que nosotros tengamos que seguir el mismo camino. Cada uno de nosotros tiene un destino que Dios ha preparado y que debemos de cumplir. Y Él es poderoso para romper cualquier maldición generacional. Muchas veces vienen maldiciones en nuestra vida que han venido de generación en generación. Pero eso no significa de que va a ser siempre así. Dios mismo en su palabra nos dice a nosotros que Él tiene el poder para romper maldiciones generacionales. Pero todo va de acuerdo también a cómo andamos nosotros, cómo anda nuestro corazón. Así como en Ezequías tuvo su antepasados fueron algunos buenos, algunos malos, eso no determina a nosotros o no define nuestro futuro. Ezequías no se conformó únicamente con ser igual a sus antepasados, sino que él propuso en su corazón andar en los caminos de Dios. Y bien lo dice ahí, Segunda de Reyes 18:3, lo que acabamos de leer, que dice la primera parte, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto demuestra que cada quien tiene en sí el obedecer a Dios como el apartarse de Él o no apartarse de Él. Esto es el libre albedrío que vimos la semana pasada. Dios nos ha dado esa libertad para elegir el camino que queremos seguir, ¿verdad? Y esto se llama libre albedrío. Pero Dios nos advierte las consecuencias de nuestras elecciones para bien o para mal. Y es aquí donde quiero yo que veamos en este pasaje acerca de buscar a Dios en verdad. Ezequías vino delante de Dios inmediatamente después de haber recibido las noticias que moriría. Inmediatamente dice que se volteó, si usted lee los pasajes anteriores, dice que se volteó a la pared y empezó a orar. Comenzó su ruego haciéndole mención al Señor de que considerara cómo él había andado en sus caminos. ¿Cómo anda usted en los caminos delante de Dios? ¿Cómo ha andado usted delante de Dios? ¿Cómo sigue caminando delante de usted de Dios? ¿Será que podemos nosotros decirle a Dios, Señor, acuérdate cómo ando en tus caminos, para que tengas consideración de mí? Es aquí donde entra también un autoexamen. Como libre albedrío tenemos nosotros también la oportunidad de autoexaminarnos y saber cómo estamos delante de Dios, si estamos cumpliendo sus estatutos, sus mandamientos. Ezequías comenzó su ruego haciéndole mención al Señor de que considerara cómo él había andado en sus caminos. Inicia diciéndole a Dios que ha andado en verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Ya lo vimos anteriormente en otros estudios, pero déjenme recordarles. La respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios, ¿no? La verdad es Dios. Allá en Juan 14:6 dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le confesó, Él es la verdad. Él nos confiesa a nosotros. Él es la verdad. En este mundo cada quien dice tener la verdad y hay demasiadas verdades manifestadas a los hombres que lo que crean en nosotros es confusión, cuando hoy día nosotros entendemos que Jesús es la verdad. Pero solo una verdad es digna de ser considerada como tal y esa es Jesucristo. Sabemos que Jesús es Dios, por lo tanto, la verdad es Dios. Y es la única verdad absoluta que nosotros conocemos como verdadera verdad.
Por eso la verdad en su palabra la encontramos también allá reflejada en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 18, y donde dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Cuando Dios habla al universo, ¿sabe? El universo entero se mueve, obedece la voz de Dios, obedece la palabra, obedece lo que podemos encontrarlo allá como ejemplo. Allá lo encontramos en el relato que se nos narra al principio de la Biblia, en Génesis, acerca de la creación, cuando Dios de la nada creó todo lo que por Él, por lo que por su palabra dice que fue hecho. Nosotros mismos somos hechos hijos de Dios por medio de su palabra de verdad. Ezequías entonces fue obediente a la palabra de Dios, lo encontramos en su relato. Fue obediente al Señor, por lo tanto anduvo en su verdad. Contrario a andar a la verdad es estar en mentira. Pero Dios, ¿sabe?, aborrece la mentira y también la castiga. Tiene sus consecuencias la mentira. Por eso, integridad de corazón es algo fundamental para obtener la respuesta de Dios. Ezequías anduvo delante de Dios con integridad de corazón. Esto significa que todo le pertenece a Dios. Ezequías dejó que todo lo que él era en sí se lo entregaba a Dios. No dejó el rey en su corazón nada a nadie que ocupara el corazón de él más que Dios. Un corazón entero es lo que Dios demanda de sus hijos, que nosotros le entreguemos todo nuestra confianza a Él. No un corazón a medias, no un corazón compartido con alguien más o con algo más. Jesús mismo lo declaró cuando dijo que no podemos servir a dos señores. Dios demanda de sus hijos que estemos con un corazón dispuesto a obedecerle. Es lo único que nos demanda el Señor, la obediencia. Es por eso de que confiar en Dios con todo el corazón, ¿verdad? Nos lo dice también Proverbios capítulo 3, versículo 5, donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios a nosotros nos advierte que debemos confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Cuando pensamos que nuestra capacidad puede significar algo en la solución de las dificultades, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos relegando a Dios a un segundo término, a un segundo lugar en nuestra vida. Cuando nosotros creemos que somos nosotros los que podemos solucionar los problemas y no ponemos nuestra confianza a Dios, le estamos diciendo a Él: yo puedo, tú hazte a un ladito. Pero ¿por qué entonces siempre volvemos a Él? Por eso es de que nosotros debemos de priorizar y poner ante todo a Dios. Pero cuando ponemos a Dios primero, Él es quien nos dará a nosotros la fuerza para empezar, la claridad, la capacidad y las riquezas que necesitemos para poder nosotros solucionar nuestros medios. Dios usará el medio que a Él le parezca más conveniente para nosotros podamos solucionar los problemas de acuerdo a la petición y de acuerdo a la integridad de corazón con la que nosotros estemos actuando en nuestro diario vivir y que sea conforme a su voluntad. Por eso es que debemos de buscar a Dios de todo corazón. Jeremías capítulo 29 versículo 13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjese bien cómo podemos encontrar a Dios cuando lo buscamos de todo corazón. Dios se manifiesta en sus hijos, Dios se manifiesta de acuerdo a la voluntad de Él y conforme a lo como nosotros nos estemos portando también. Dice su palabra que podemos buscar a Dios, pero lo encontraremos si le buscamos de todo nuestro corazón. Hay una anécdota que escuché hace un tiempo de un joven que quería conocer a Dios, pero no lograba llegar a tener una intimidad con el Señor.
Entonces su amigo, para enseñarle, lo agarró y lo metió en agua y lo sumergió en agua y no lo dejaba salir a que tomara aire. Obviamente, pues el joven quería buscar salir y respirar y tomar aire, ¿verdad? Y hacía todas sus fuerzas para querer salir y poder tomar un poco de aire. Pues estaba queriendo respirar. Cuando el amigo lo dejó salir, el joven no comprendía por qué su amigo había hecho eso. Y la respuesta de su amigo fue que le dijo, así como deseabas buscar ese aire para respirar, es como debes de buscar a Dios. Así como estabas debajo del agua con esa ansiedad de querer respirar, es como debemos de buscar a Dios. Si buscamos a Dios como el aire que necesitamos para respirar, ¿sabe? Lo encontraremos. Es por eso que debemos de cumplir su voluntad. Si la voluntad de Dios es que seamos obedientes, seamos obedientes. Porque cuando no nos sometemos a la autoridad, de aquí de la tierra, mucho menos nos vamos a someter a la autoridad que no vemos que es la de Dios. Es por eso que Ezequías hacía la voluntad de Dios y dedicó su vida a cumplir la voluntad de Dios. Los profetas que encontramos en la Biblia escuchaban a Dios y daban la palabra que el Señor mandaba para el pueblo. Fuera esa palabra de aliento o de condenación, ellos la daban por igual. ¿Por qué? Pues porque eran obedientes. ¿Sabe? Dios busca hijos de obediencia, que estén dispuestos a seguir las instrucciones. Nosotros tenemos las instrucciones, la Biblia, su palabra, que Él nos ha dado. Debemos de dar la palabra de Dios sabiendo que no podemos quitarle ni añadirle nada. Así como está escrita su palabra, así es como debemos también nosotros de darla a conocer. Pues acordémonos que la Biblia es la palabra de Dios misma y esa palabra es perfecta. Debemos de andar en los caminos de Dios y estos no son caminos peligrosos, ¿sabe? ¿Sabe que los caminos de Dios no son peligrosos? Al contrario, son de deleite para aquellos los que creemos y confiamos en Él. Si no miramos lo que declara el rey David en el Salmo 23. Habla de delicados pastos, que Él nos pastoreará. Aunque andemos en valles de sombras, dice, y de muerte no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. La otra parte que encontramos en este versículo de Ezequías que leímos, dice, lloró Ezequías. Dice la Biblia que Ezequías lloró, con gran lloro, dice. Esto nos muestra que el rey derramó todo su ser delante de Dios. Cuando recibió esta noticia, se derramó delante de Dios. ¿Cuál será la noticia que nosotros recibimos algunas veces? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna situación económica? ¿Algún documento legal? ¿Cuál es lo que nosotros muchas veces escuchamos? Y que debemos de entregárselo al Señor. Ezequías, el lloro de Ezequías deja ver que él no tenía ninguna fuerza, ningún aliento, ninguna esperanza fuera de Dios. Pero como él confiaba en el Señor, él acudió prontamente a orarle al Señor. Sabía que si Dios había dado una palabra por medio del profeta Isaías, ésta se cumpliría. Por eso inmediatamente él le oró a Dios y le dijo a Dios. No hay a quién acudir, mis amados hermanos. Nosotros como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesús, no tenemos a nadie más a quien acudir, quien pueda resolvernos nuestras situaciones difíciles. Cuando anteponemos a Jesús en primer lugar, cuando le damos la prioridad, dice que Él está atento ahí, ¿verdad? Para escucharnos a nosotros. La palabra de Dios nos dice
clama a mí y yo te responderé. No tenemos en quién refugiarnos fuera de Dios. Al encontrarnos afligidos, con dolor, con angustias, no hay lugar donde podamos encontrar reposo más que en el Señor. Nuestro primer lugar siempre, ante cualquier aflicción, debe de ser siempre buscar a Dios, así como lo hizo Ezequías. El buscar a Dios debe de ser nuestra primera opción y no la última, como muchas veces lo hacemos. David, cuando pecó contra Dios y fue confrontado por su palabra, lo primerito que hizo fue arrepentirse y volverse al Señor. No se quedó con el pecado y siguió con la maldad, sino que se volvió a aquel que podía restaurar su vida y llevarlo a lugares en el que él no podía alcanzar por sí mismo. Solo con Dios podemos avanzar y alcanzar, solucionar a cualquier problema que enfrentemos. Fíjese bien, solo con Dios. A manera de concluir esta corta enseñanza, en esta vida nosotros tendremos aflicciones, tendremos problemas, pero solo en Dios podremos encontrar solución. Pero, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Es la pregunta. ¿Sabe cómo? Como lo hizo Ezequías. Debemos de buscar a Dios y andar en su verdad, conociéndole a Él de una forma íntima y conocer su palabra también, la cual nos enseña cómo debemos de comportarnos. También debemos de buscar al Señor de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Este fue el mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Corazón, alma y fuerza, cuerpo, alma y espíritu. Dios comparte su gloria y solo Él es el digno de suprema alabanza. Por lo tanto, solo a Él nosotros debemos de acudir en nuestras necesidades y debemos de cumplir según su voluntad. No importa si es algo dolorosa para nosotros, pero la obediencia a Dios siempre tiene su recompensa. Nuestro ruego y nuestro lloro, que signifiquen que nosotros estamos siendo humildes y que todo se lo entregamos a Él. Al venir delante de Él debemos de acudir también en fe, sabiendo que en Él está el poder para obrar de la manera que a Él le plazca y en el momento en que Él desee obrar. Entreguemos a Él nuestras peticiones como lo hizo Ezequías y Dios en su tiempo obrará de una forma maravillosa y justa. Entonces, mis amados hermanos, nos dirá cómo lo hizo con este rey. Y lo leemos en su palabra, en Segunda de Reyes 25. Vuelve, fíjese bien la respuesta de Dios. Cuando el profeta Isaías le dice al rey Ezequías, ¿sabes qué? Vas a morir. Dios dice esto. Y Ezequías en ese mismo momento dice que se puso a clamarle, a orarle a Dios. Dice la palabra de Dios que Ezequías se dio la vuelta y ni había salido de la casa cuando Dios le dio una respuesta a Isaías, que regresara y que le diera la respuesta. Segunda de Reyes 25. Vuelve, le dijo Dios, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Miren una respuesta inmediata a un íntegro corazón. La respuesta a un íntegro corazón es cuando nos derramamos delante del Señor, viviendo una vida íntegra, viviendo una vida conforme a la verdad, viviendo una vida en obediencia. En ese instante no había salido
el profeta Isaías y ya le dice Dios, ¿sabes qué? Regrésate y ve a decirle a Isaías que va a sanar. Dios responde a nuestras oraciones cuando andamos en verdad, cuando le entregamos todo a Él, cuando somos obedientes y cuando le rogamos como un Padre bueno que es. Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de usted, Dios cuida de mí. El mundo tiene necesidad de Dios hoy día. Enseñémosle a este mundo que en Dios hay solución, que Él tiene el poder para darnos paz, que en Él podemos descansar. Traigamos todas nuestras cargas al Señor y Él obrará de una manera maravillosa. Esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que nosotros confiamos y hemos puesto nuestra esperanza en el Señor Jesús. Como creyentes, como cristianos, pero ¿qué hay del mundo? Sabe que el mundo tiene mucha necesidad, por eso es que hay mucha aflicción hoy día. Este COVID-19, esta pandemia ha traído mucha aflicción en mucha gente. Y nosotros, como hijos de luz, somos los que también debemos de compartir esa luz que mora en nosotros, que vive en nosotros. Compartamos el amor, la misericordia que nuestro Señor nos ha enseñado. Y de esa manera nosotros vamos a saber cuándo Dios nos va a dar una respuesta. Porque Dios da una respuesta a un íntegro corazón. Así como se lo dio a Elías cuando Elías le rogó y le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Hagámoslo de esta manera. Vivamos nuestros días conforme a la voluntad de Dios. No importa el problema que haya, no importa la aflicción que haya. No hagamos nosotros, no queramos hacer nosotros el trabajo de Dios. Dios tiene para nosotros mucho más que darnos que lo que nosotros podamos pedir. Oremos. Amadísimo Padre, te pedimos en este momento, Señor, sabiendo, oh Dios Todopoderoso, que tú estás en las alturas, Señor, y que tú todo lo ves, que para ti no hay nada oculto. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que recibas, Señor, con humildad, Padre Santo, delante de ti nos ponemos, sabiendo, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de ti. Es por eso, Señor, que te pedimos que escudriñe nuestras vidas, Señor, y que saques, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, todo aquello, Padre Santo, que esté obstaculizando en este momento, Señor, que podamos recibir tu bendición. Quita, Señor, todo enojo, todo egoísmo, toda envidia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Padre amado, a aquellos, Señor, que en alguna ocasión tal vez, Señor, nos han hecho algún daño. Nosotros, Señor, lo ponemos delante de tu presencia, porque sabemos, Señor, que tú eres un juez justo, Padre Santo, y que haces justicia, Señor, con aquellos también, Padre Santo, que somos obedientes a tu palabra. No importa cualquier situación, mi amado hermano, que usted esté viviendo en este momento, póngaselo en las manos de nuestro Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y así como lo hizo con Ezequías, al cual estaba ya con una sentencia de que iba a morir. Dios mismo lo sanó, porque Dios vio la integridad de su corazón, vio su obediencia y vio que era fiel a la verdad. Yo en este momento ruego por ustedes, para que la verdad siga haciendo en usted lo que debe de hacer, y que pueda dar frutos de lo que Dios le ha dado, y que podamos seguir viviendo con un íntegro corazón. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Los espero, Iglesia Betel del Ministerio Hispano,
por favor, este domingo llegue al servicio de las 10 de la mañana y después de nuestro servicio vamos a tener una reunión. Nos juntaremos ahí enfrente de la iglesia. Que el Señor me los bendiga y que siga teniendo un bendecido día y una bendecida semana. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.